Bueno, entonces estábamos hablando de los pares e impares, ¿cierto? Entonces, para hallar los pares, tenemos que sacar los pares de estos ítems. Entonces, tenemos que sumar el ítem 2, el ítem 4, el ítem 6, el ítem 8 y el ítem 8 y el ítem 10. Esos son para los pares, ¿cierto? Entonces mira cómo nos da igual, suma entre paréntesis los ítems que les acabo de informar. Y los impares sería la sumatoria, ¿sí? Igual suma entre paréntesis 3, el ítem 5, el ítem 7 y el ítem 9. Entonces cerramos paréntesis y estos son los dos resultados que nos arrojan, iniciando la sumatoria por cada sujeto en forma horizontal, o sea, por fila. Listo. Entonces, para hallar Pearson, ¿cierto? Debemos de coger la sumatoria de las dos columnas, de la columna de pares y la columna de impares. Entonces ponemos igual Pearson, entre paréntesis ponemos la primera columna de pares, punto y coma, y seleccionamos la segunda columna de pares. Cerramos paréntesis y esto nos da un porcentaje de 0,09, ¿cierto? Y ya como tal, la fórmula o el resultado de Spearman es 2, estamos aquí reemplazando la fórmula, 2 por B14, que el B14 sería el resultado de Pearson, ¿cierto? Dividido entre paréntesis, nuevamente porque estamos haciendo esta, 1 más otra vez el resultado de Pearson, cerramos paréntesis y este es el resultado que nos arroja 0,0185 o 0,18, pues aproximándolo a decimales, ¿cierto? Listo. Bueno, no nos da porque estamos ahora en grabación y no me deja como tal. Ah, no, sí, mentiras. Sí me dejó. Entonces da 0,018. Listo. Entonces, la interpretación de este ejercicio nos dice que el coeficiente de correlación de Pearson es muy débil, definitivamente es muy inestable, ¿cierto? Entonces, este ejercicio lo que nos indica es que su interpretación dice que se observa en el análisis del ejercicio del coeficiente de correlación de Spearman-Brown que existe una consistencia interna muy débil entre las dos mitades del test, ya que su puntuación fue, bueno, de 0,018, quedando en el nivel de coeficiente más bajo. Entonces, bueno, esa sería la interpretación. En cuanto a la fórmula de Rulon, tenemos todos los datos de la fórmula de Cuder y de coeficiente de Spearman, pero ahora la diferencia de las otras fórmulas es que aquí vamos a hallar las diferencias de mitades, ¿cierto? Entonces para ello vamos a hallarlo de esta forma, ¿cierto? Entonces, para sacar el resultado de cada uno de los sujetos, debimos restar pares con impares, ¿cierto? Entonces, al restarlo, nos da este resultado 0.
y así sucesivamente con los otros sujetos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el resultado que nos dio restándolos, los pares con impares. Y para hallar la fórmula de variables diferentes de mitades, tomamos la varianza, ¿cierto? Que la varianza sería como tal la diferencia. Entonces tomamos prácticamente hicimos esta fórmula. Igual var, escribimos entre paréntesis, señalamos la diferencia de mitades desde el sujeto 1 hasta el sujeto 10. ¿Listo? Cerramos paréntesis, le damos enter y nos da 0,44, ¿cierto? Y como tal la fórmula de Rulon, entonces la tenemos acá, entonces es solamente reemplazarla, entonces es 1 menos entre paréntesis tenemos que poner el resultado de la variable diferente mitades, que es 2,40 dividido la varianza total de la prueba, que es 2,44, cerramos paréntesis y este es el resultado que nos arroja, 0,018. Bueno, para la interpretación de este ejercicio podemos inferir que en términos de consistencia interna se evidencia que las puntuaciones de la fórmula de Rulon son inaceptables de confiabilidad, pues están indicando que las mitades o partes de las pruebas no contribuyen con la puntuación total del instrumento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está en un rango menor de 0,5. Listo. Continuamos con la otra fórmula, que es la de Goodman, ¿cierto? Entonces, en esta fórmula de Goodman vamos a ver las varianzas, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la varianza de las puntuaciones de los sujetos de los ítems pares del test, las varianzas de las puntuaciones de los sujetos en los ítems pares del test y las varianzas de las puntuaciones totales de los sujetos en el test, ¿cierto? Tenemos la misma información, pero aquí se nos agrega las variables pares y las variables impares, ¿cierto? Entonces para ello vamos a hallar en las variables pares, escribimos nuevamente igual variable, entonces tomamos toda la columna de los pares desde el sujeto 1 hasta el sujeto 9, cerramos paréntesis y nos da un resultado de 1,43 y en las variables pares colocamos igual var entre paréntesis la columna desde el sujeto 1 hasta el sujeto 10 de la columna de los impares. Cerramos paréntesis, damos enter y nos da 0,99. Listo. Entonces, ya halladas las dos variables, ¿cierto? Las impares y las pares, vamos a hallar Goodman, la fórmula Goodman. Entonces, la fórmula Goodman es la siguiente. Es igual a 2 por entre paréntesis 1 menos entre paréntesis, otra es entre paréntesis porque vamos a hallar dos operaciones, una suma y una resta. 2, entonces vamos a poner variable par más variable impar, cierro paréntesis, dividido B20, que B20 sería la varianza total de la prueba, ¿cierto? Cierro doble paréntesis
y esto me da un resultado de 0,02%. Esto me indica en la puntuación de Goodman que su interpretación, esto me indica que en términos de consistencia interna se evidencia que las puntuaciones de la fórmula de Goodman siguen siendo inaceptables para la confiabilidad de la prueba, pues está indicando que los ítems de esta prueba son muy difíciles de responder, ya que están en el rango inaceptable de estas puntuaciones. Y por último está la fórmula alfa, ¿cierto? Que en la fórmula de alfa nos dice que el alfa de Cronbach nos da una medida de la consistencia interna que tienen los reactivos que forman una escala. Si esta medida es alta, suponemos tener evidencia de la homogeneidad de dicha escala, es decir, que los ítems están apuntando en la misma dirección. Esta fórmula se aplica en ítems politómicos y se obtiene a partir de la covarianza, intercorrelaciones entre ítems de una escala, la varianza total de la escala y el número de reactivos que conforman la escala. Bueno, para ello tenemos una matriz de 20 ítems y de 21 sujetos. Como es politómica, pues son de varias opciones. Bueno, entonces para hallar K, el número de ítems de prueba, pues decimos que son 20, porque son 20 ítems o 20 reactivos los que nos arrojó la prueba. Dice que la suma de la variable del ítem, hacemos esta fórmula igual suma, entonces sumamos B23, ¿cierto? B23, que es la de acá, hasta U23, que es la de acá. Listo. Pero entonces ustedes me están diciendo, de pronto estarán pensando yo de cómo saqué estas puntuaciones. Entonces estas puntuaciones, el var ítem, lo saqué colocando igual var y seleccionando desde el sujeto 1 hasta el sujeto 21 y cerrando en paréntesis saqué ese resultado, ¿cierto? Entonces esta fórmula es la misma para los otros ítems. Las desplazo hasta el ítem 20 y me dan sus respectivos resultados. Bueno, entonces ya les expliqué la sumatoria del var ítem, ¿cierto? Ahora vamos con la sumatoria del puntaje total, ¿cierto? Entonces la varianza del puntaje total la tomamos con igual var entre paréntesis, esto señalamos desde el sujeto 1 de la columna de total hasta el sujeto 21 de la columna de total. Cerramos paréntesis y esto nos da un puntaje de 17,83, ¿cierto? Bueno, pero entonces ustedes me estarán diciendo, ¿y cómo sacó el total? ¿Cierto? Entonces el total se sacó de cada sujeto, ¿cierto? Pero en filas. Entonces